Buenos días, señor Martín Roldán. Buenos días, niños. Niños o muchachos, mejor dicho. Bueno, empecemos con las preguntas. Ok, ya. Yo inicio las preguntas. Buenos días, señor Raúl. Ok, ahora sí comencemos. Mi primera pregunta. ¿En qué acontecimiento se basó para escribir su novela Generación Coche Bomba? Bueno, acontecimiento, uno solo no fue, fueron varios, ¿no? Todo escritor de alguna forma tiene como materia prima de sus libros, novelas, cuentos, sus relatos, sus vivencias. Entonces, yo atravesé mi adolescencia en los años 80, entonces, dentro de un grupo de una movida juvenil que, de esos años que se llamó el movimiento del rock subterráneo. Entonces, esas vivencias que yo tuve con los subtes, como también se los llamaba, era la inquietud que yo tenía por querer contarlas, ¿no? Aparte de la situación extrema en la cual nos desenvolvíamos, que era pues los años 80, ¿no? La época de la violencia política, la escasez, ¿no? La crisis económica, el primer gobierno de Alan García, la inflación y todo eso. Entonces siempre tuve esa inquietud de, yo aparte de expresar todo lo que de alguna forma me agobiaba, encontré que cuando ya estudiaba periodismo, que no le hacía mal escribiendo relatos o cuentos, ¿no? Entonces, como participaba y de alguna forma lo hacía bien, porque, bueno, me premiaban en los juegos florales que había, me di cuenta de que un cuento que había escrito que trataba sobre un concierto de rock subterráneo que acabó en batida policial, me podía dar más a escribir, a seguir escribiendo, ampliar esa historia, ¿no? De no solo quedar en la batida, ¿no? Que se los llevan presos a los concurrentes a uno de estos conciertos. Entonces, cuando me di cuenta, ya, pues, ya había escrito como 20 capítulos y todo, entonces me di cuenta que tenía material más para terminar mi novela, ¿no? Básicamente, esos acontecimientos, no solo uno, del rock subte fueron los que me inspiraron a continuar, ¿no? En todo caso, básicamente un concierto rock subterráneo que fue en la Peña Huascarán, al frente del Queirolo de Lima, que terminó en batida policial, fue de repente la inspiración, pues, primera de un acontecimiento para poder escribir la novela. Ok, interesante. Mi segunda pregunta. En la generación Coche Bomba muestra la vida de 4 adolescentes durante la época del terrorismo. ¿Es casi autobiográfica o lo que cuenta lo que pasó a usted? No te escuché bien lo último, por favor. A ver, voy repitiendo la pregunta. La generación Coche Bomba muestra la vida de 4 adolescentes durante la época del terrorismo. ¿Es casi autobiográfica? Lo que cuenta lo que Ya, pasó a usted. no necesariamente es autobiográfica en el 100%, ¿no? De lo que cuento, ¿no? Hay bastante ficción también, pues, porque las novelas, la ficción no tiene que ser un reflejo total de la realidad, ¿no? Pero para, ¿cómo se dice? Lo necesario de la novela es que cuente, que sea coherente. Entonces, a veces la realidad no me bastaba para poder hacer coherente lo que estaba contando, no lo que estaba narrando. Entonces, me servía de la ficción para poder hacer un todo, ¿no? Escribir un todo, ¿no? Lo que yo quería de alguna forma expresar. En ese sentido, sí hay cosas autobiográficas, ¿no? Como te digo, la batida policial, que es el primer capítulo, está basado pues, en un concierto en el año 89 que nos levantan, entra la policía y se lleva a casi todos del concierto, ¿no? Entonces, o en un local que se llama El Hueco, acá en Santa Beatriz, por Canal 4, donde también hay una batida policial, ¿no? Y se llevan a varios, ¿no? Entonces, esa vivencia, de alguna forma, está plasmada en la novela, ¿no? Pero, de hecho, pues, o sea, el protagonista no soy yo al 100%, no tiene cosas mías de repente, pero no es una novela, no es una autobiografía, ¿no? Es una ficción basada en hechos reales, de repente. Lo más cercano a lo que te podría explicar. Ok. Mi tercera pregunta es, ¿cuáles eran sus bandas subtes favoritos? A ver, de primera mano, Eutanasia, una banda de punk rock. De ahí
bueno, Leucemia, que hasta ahora sigue tocando, creo. Leucemia, Descontrol, una banda de hardcore punk. G3, Caos General, también de hardcore. ¿Qué otra más? Desconcierto, ¿no? Una banda muy buena, ¿no? No muy conocida. Ataque Frontal, ¿no? Una banda de hardcore, ¿no? Entonces, de bandas peruanas esas eran las que me gustaban, pero no necesariamente eran hardcore o punk, ¿no? Por ejemplo, Voz Propia también me gustaba, que era más una onda más oscura, más dark, ¿no? Una música mucho más elaborada, Escuela Cerrada también, Delirios Crónicos, que también era una música un poco más oscura, más dark, no necesariamente acelerada y distorsionada como era el hardcore o el punk rock, ¿no? Ah, ok. Y a ver, mi última pregunta. ¿Cree que actualmente hay posibilidades de que vuelva a darse el terrorismo? De que se vuelva a darse el terrorismo. Ah, o repito de nuevo, voy a repetir de nuevo la pregunta así para que escuchen. Por ¿Cree favor. que actualmente hay posibilidades de que vuelva a darse el terrorismo? Eh, ¿Cómo te explico? El terrorismo es, ¿cómo se llama? Más que causa, es una consecuencia, ¿no? Las ideas extremistas, como puede ser la de Sendero Luminoso o la del MRTA, que proponen una toma del poder mediante la lucha armada o mediante la violencia política, es un resultado de ciertas situaciones que se dan en la sociedad. Los comunistas, para poder lanzarse a una lucha armada, donde implica también el terrorismo, más allá de sus acciones armadas, todas sus acciones armadas pueden ser consideradas terrorismo, como no, otros, son consecuencia de condiciones objetivas, como ellos mismos la llaman, ¿no? De la sociedad para poder lanzarse a esa violencia, ¿no? Mientras no haya esas condiciones, ¿cómo se llama? El terrorismo no puede, no se va a lanzar, ¿no? Ellos mismos dicen, ¿no? Todo aquel que se lance a una lucha armada o a la violencia política, a la toma del poder mediante el fusil, como dicen ellos, si no tiene las condiciones objetivas, eso lo llaman ellos aventurerismo, ¿no? O sea, se están lanzando a la aventura, a ver qué sucede. Y dentro de sus estrategias, ellos están condenados al fracaso, ¿no? Pero si tienen las condiciones objetivas, están organizados, la gente busca un cambio, que es parte de estas condiciones objetivas, entonces van a tener mucho más abono para poder surgir, para poder crecer, ¿no? En ese sentido, si nosotros como sociedad democrática no resolvemos las contradicciones que tenemos como país, ¿no? O sea, en este caso, la marginación, la discriminación, las injusticias en cuanto a ese distanciamiento entre los que más tienen y los que menos tienen, en el desarrollo entre la costa y el desarrollo del interior del país, no solo la sierra, sino también la selva, del abandono en que están. Entonces, si no resolvemos de una manera, o no les hacemos casos ante sus reclamos, ¿no? Entonces, esto va a generar en resentimientos, ¿no? En protestas, en rebeldías, que pueden ser mediante una ideología radicalizada o extremista o violenta, pueden ser canalizado toda esta energía y, bueno, y organizarse a futuro a un alzamiento armado, ¿no? Entonces nosotros, la sociedad democrática, los que creemos en la democracia, tenemos la sartén por el mango para poder ahora, en estos momentos, no crear las condiciones objetivas para que en un futuro ideas como las del Sendero Luminoso, el MRTA o cualquier otra ideología que crea que el cambio viene mediante la toma del poder a través de la violencia política o la violencia armada, se forme, ¿no? Entonces, este es el momento, ¿no? No solo hay que pensar en que se puede, sino en que nosotros somos los responsables, en que no se debe. Ah, ok. Muchas gracias. Ahora le voy a pasar con mi compañero González que le va a hacer sus preguntas. Ok, Ok, gracias, Leiva. ¿Qué tal? Yo soy Matías González y le voy a hacer unas 3 preguntas, más o menos. ok. Uno más que todo se refiere cuánto tiempo le tomó escribir esta novela aproximadamente. A ver, yo, como dije hace un momento, empecé esta novela como un cuento, ¿no? Había los Juegos Florales, donde yo estudiaba periodismo, en la Escuela de Periodismo Jaime Bausot y Mesa.
pero no ganó, pero como yo es que sentía de que ese cuento no acababa en la batida que narraba, ¿no? En la batida policial, sino que podía seguir escribiendo. Entonces, yo no tenía computadora, yo escribía a mano. Entonces, cuando tenía tiempo, continué un capítulo más, de ahí otro capítulo más. O sea, no era una cosa que escribía todos los días también, ¿no? Terminaba un capítulo, podía pasar un mes, 2 meses, mientras me daba vuelta en la cabeza el siguiente capítulo, y así. Pero también tuve, yo recién en el 2001, mire, desde el 95 comencé a escribirlo, 96 comencé a escribirlo, pero 98, 99 yo tuve unos trabajos que me absorbían totalmente, entonces no escribí nada, ¿no? Entonces, el 2000 comencé a escribir, el 2001 recién me compro una computadora y ya tenía ya la novela prácticamente, la parte de los amigos, ya la tenía terminada, que vendrían a ser los capítulos que están en letras romanas. Y una vez que ya lo tenía, me di cuenta de que la novela algo le faltaba, ¿no? Como que era una clásica novela de esa época que lo que llaman realismo suso. Entonces yo sentía que le faltaba peso, entonces decidí corregir, ¿no? Me metí a talleres de cuento con Cromwell Jara, de novela con Miguel Gutiérrez, y de ahí iba puliendo, ¿no? Pero conforme pasaba el tiempo me daba cuenta que incluía o sacaba cosas, me metí al taller de narrativa en San Marcos con Antonio Galvez Ronceros y Jorge Valenzuela, ¿no? Estuve años, como trabajaba cerca de San Marcos, entonces me pasaba todos los miércoles y ahí iba puliendo la novela. Entonces, desde el 95, recién lo publico el 2007. Y hasta una semana antes de mandarlo a imprenta, porque lo publiqué por mi cuenta al principio, la primera edición, estuve corrigiendo, ¿no? Entonces, ya dije, si no lo mando de una vez, entonces no voy a seguir corrigiendo siempre, ¿no? Entonces terminé, lo mandé. Entonces, mira, tuvo un proceso de varios años esa novela, escribirla, ¿no? También por cuestiones laborales, a veces la dejaba, ¿no? Dejé, como te digo, el 98, 99 no escribí, parte del 2000 tampoco, entonces lo terminé prácticamente el 2004 y desde 2005, 2006, 2007 y recién lo publico, que no lo publiqué porque no tenía el dinero suficiente para publicarlo, ¿no? Y bueno, una editorial me rechazó la novela, dijo que bueno, no estaba dentro de sus parámetros de lo que era una novela. Entonces yo me decidí a sacarla por mi cuenta, ¿no? Pero la novela entonces tenía sus méritos que mira hasta dónde llegaba. Claro, claro, ¿no? ¿Cómo es, no? Mira, la siguiente pregunta es más que todo va a influenciar. ¿Cómo le influenció a usted para redactar esa novela? ¿Qué autores, no? ¿Qué autores le motivaron a dar pie a esa novela que se realice, ¿no? Más que todo. O para que usted la pueda escribir, ¿no? Inspiración para que pueda hacer la novela. Claro, como dicen, ¿no? Los escritores antes que escribiendo, se hacen leyendo, ¿no? O sea, yo sí tuve la oportunidad de crecer con libros, ¿no? A los 18 años, saliendo del colegio, tuve la oportunidad de entrar a trabajar en una biblioteca escolar, y ahí tenía los libros a mi disposición. Entonces yo leía. Entonces, yo creo que Generación Cochabamba está influenciada directamente por mis lecturas. En este caso yo tengo lecturas muy lo que se llama el realismo, ¿no? Esa escuela que predomina en el Perú, ¿no? Con Vargas Llosa, con Grace Martin, Julio Ramón Ribeiro. Entonces, las novelas, lo que yo siempre digo que las principales novelas que me inspiraron para Generación Cochabamba es Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa y Los Genocidios Dominicales de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Pero antes también tenía otras lecturas, ¿no? Me estoy dando cuenta de que mucha influencia tuvo La Náusea de Jean-Paul Sartre o el Extranjero de Albert Camus, también los cuentos de Lima Hora Cero de Congress Martin. Entonces tuve esas influencias de esos autores básicamente para escribir Generación Cochabamba. Claro, ¿no? A ver, mira, otra pregunta más que todo se refiere al rock subterráneo desde los 80 en una forma de conocer el arte de los tiempos de la violencia, ¿no? Más que todo usted escuchaba rock en esa época, ¿no? ¿Cuál fue su rock más favorito?
se le inspiró, si estuvo al par con la novela, si le dio para motivar, ¿no? Tantas cosas. Si erró, influenció en esa novela, lo que usted escribió. Sí, de hecho, el rock, al final, si ustedes consiguen las ediciones que han salido de mi novela, al final hay un glosario, o mejor dicho, una recomendación de bandas que deberías escuchar, ¿no? Para más o menos introducirte a lo que fue la música de esa época, ¿no? Básicamente bandas de punk rock, de hardcore y de rock subterráneo, ¿no? En este caso, en el caso peruano, ¿no? De hecho, yo crecí en un barrio, yo crecí en Breña, en un barrio donde la mayoría eran rockeros. Aparte, en los años 70, la música rock pues, sonaba en las radios, ¿no? Entonces era principal influencia de la juventud en ese caso, ¿no? Yo recuerdo que cuando era niño podías escuchar en una fiesta infantil 3 salsas, de esas las que se llaman ahora salsa dura, y 3 temas de rock, ¿no? Pero ni siquiera un rock ligero, sino un rock, no pop, sino rock, o sea, Kiss, podías escuchar Queen, ¿no? Por ahí te lo ponían y como parte de la fiesta infantil. Entonces yo crecí escuchando buen rock, pero a mediados de los 80 llegan a mis manos bandas como Escorbuto, una banda vasca, o de España, Suicidal Tendencies, una banda de hardcore de California. Entonces me doy cuenta, y la Polla Records también, que es una banda española. Entonces yo decía que ese es el rock que yo buscaba, ¿no? Porque yo escuchaba antes otras bandas, ¿no? O sea, heavy metal, hard rock, ¿no? Zeppelin, Linkin Park, AC/DC, Iron Maiden, ¿no? Pero en el punk encontré pues el espacio donde yo podía sentirme identificado, ¿no? Por las letras, por el estilo de música. Entonces, el punk rock y bueno, también el heavy metal, o sea, no, y otros estilos como la música dark, el techno industrial, fue la música que marcó mi adolescencia, mi soundtrack, se podría decir, ¿no? Entonces, para plasmar en la novela, tuvieron mucha influencia, ¿no? De hecho, los protagonistas de Generación Cochabamba son subtes que escuchan punk rock, pop y todo eso, ¿no? Hardcore, punk, entonces la música está muy presente en la novela, ¿no? O sea, no puede, tenía muy claro que al escribir Generación Cochabamba, la música tenía que tener un lugar muy, muy importante dentro de la trama, dentro de los accesorios que acompañan a los personajes para plasmar pues esos años, ¿no? Chao, chao. Muy bien, ¿no? Perfecto, claro, ¿no? ¿Cómo es, no? Mira, la siguiente pregunta más que todo es su opinión al respecto. ¿Usted qué opina sobre el terrorismo, no? ¿Para usted qué significa esa palabra? Tan, El ¿no? terrorismo obviamente significa muerte, intolerancia, como se llama, desesperación, ¿no? El terrorismo es algo pues, que todos tenemos que rechazar de alguna forma, venga de donde venga, ¿no? Y en la época de los 80, pues el terrorismo podía ser de un lado o de otro, no tanto del Estado como de los terroristas, o sea, de los subversivos. Entonces, Generación Cochabamba de alguna forma trata de reflejar ese grupo o esa generación, no todos, pues obviamente, pero en su mayoría que estuvieron en medio de 2 fuegos, ¿no? Porque en esa época, pues, tanto uno sentía miedo de llegar a una esquina y encontrar que te pongan un coche bomba, como también estar caminando y que haya una batida policial o la levas, que antes existía. La leva pasaban los camiones del ejército, de la marina, pedían documentos y al que no estaba inscrito en el servicio militar lo elevaban y lo metían al cuartel y se quedaba 2 años hasta cumplir su servicio, ¿no? Y muchos de ellos, como pasó con un amigo, o sea, y que murió en Ayacucho, fue a pelear a Ayacucho y murió allá. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se llama? El miedo estaba instalado, ¿no? Porque no sabíamos por dónde podría venir el peligro, ¿no? O el terror o el miedo, ¿no? Claro, ¿no? Más que todo, ¿no? Sí, pues. Mira, ahora le paso con mi compañero Arturo, que le va a hacer 4 preguntas más. Y bueno, ¿no? Muy interesante, ¿no? Porque siempre es bueno, más que todo, saber del tema, ¿no? Y ya, bueno, le paso con mi compañero Arturo, que él le va a hacer las preguntas. Buenos Ok, días, señor Martín. ¿qué tal? Bien, le voy a hacer algunas preguntas. ¿Tuvo ayuda de
algunos familiares para publicar su obra Cochebomba? ¿Generación Cochebomba? ¿Tuvo ayuda de familiares? Ah, sí, ayuda monetaria, porque tengo una hermana, bueno, que vive en Alemania y ella me prestó, pues, el dinero suficiente para poder publicar la novela por mi cuenta. Eh, no con una editorial, ¿no? Sino yo publiqué la novela con unos amigos, o sea, un amigo que trabaja en imprenta, un amigo me diseñó la portada, otro lo diagramó. Todo fue un apoyo mutuo. Y el dinero me lo presta mi hermana. Entonces, yo lo publico por mi cuenta y comienzo a venderlo por mi cuenta también, ¿no? Me acercaba de librería en librería para dejarlo. Y poco a poco la novela se hizo conocida del boca a boca. O sea, no tuvo ni publicidad, no tuvo mucha publicidad. Entonces, se agotó rápido esa primera edición y bueno, y todo el mundo hablaba hasta que ya, pues, pasaron varios años para que yo publique una segunda edición con una editorial. Entonces, en ese sentido sí tuve el apoyo monetario, pero por lo demás, no, o sea, solamente ese préstamo que me hizo mi hermano. Ah, ya. Qué bueno. ¿Cómo eran los conciertos de rock subterráneo durante los 80? Eran esporádicos. Ahora, pues, me sorprendía que desde unos años a esta parte, en un fin de semana, podías encontrar 3, 4 conciertos a la vez, ¿no? Pero en esa época los conciertos rock subterráneo eran autogestionados, o sea, las bandas se juntaban, buscaban un local, hacían una chancha de dinero, ¿no? Y alquilaban los equipos, el local, hacían los avisos o los flyers, como se llama. Si uno tenía una guitarra, la llevaba y la prestaba para que todos toquen, para los que no tuvieran, ¿no? Un efecto de guitarra también, la batería se alquilaba en otro lado, o sea, era mancomunado, ¿no? Entonces, ¿Todos ayudaban? todos ayudaban, y por lo Oh, mismo que era así, no eran frecuentes, ¿no? O sea, a veces había 2 conciertos cada 3 meses. Entonces, y por eso tratábamos de estar presentes en todos, ¿no? Y en cualquier lugar de Lima, podría ser un lugar céntrico como un lugar lejísimo, ¿no? En esa época, pues, Ate. Entonces, de esa forma y eran precarios, ¿no? Pero había mucho entusiasmo, mucho punche, como decimos, ¿no? Entonces, y mucho feeling. Entonces, creo que eran de los mejores que he asistido en esas épocas porque, ¿cómo se llama? Porque había un feeling especial, ¿no? En esos conciertos. Ahora obviamente, todo está más organizado, ya no, los grupos solamente van, tocan, hasta les pagan, les pagan, y generalmente los conciertos que se organizaban en esa época iban a pérdida, pues, o sea, no ganabas nada, o sea, solamente ganabas el hecho de subirte a un escenario y tocar. oh. La siguiente pregunta es algo atrevida, pero ¿alguna vez estuvo cerca de morir debido a un coche bomba? ¿O siquiera vio uno de cerca? ¿Un coche bomba? Claro, hay una anécdota en mi barrio de Breña, en la esquina de Girón Huaraz con la avenida Venezuela. Nosotros nos paramos ahí, pues, ¿no? A pasar las horas, ¿no? Y justo al frente, en la otra esquina, o sea, al frente, ¿no? Cruzando la avenida Venezuela estaba el local de Sedapal, que era la compañía de agua. Y esa compañía se la bajaron varias veces, ¿no? Un día estábamos sentados ahí en esa esquina, justo al frente, y yo me doy cuenta de que habían puesto cosa rara, ¿no? Que en la misma puerta del local de Sedapal habían puesto 2 bolsas negras. Y yo les digo a mis amigos, o sea, en el momento en que lo pusieron no me di cuenta, pero vi las bolsas ahí y les dije, oye, vámonos, que han puesto. No, que no han puesto, vámonos, vámonos. Bueno, me hicieron caso y cuando estábamos a media cuadra de lo que nos íbamos explotaron, ¿no? Entonces, eh, hasta ahora me dicen, pues, oye, tú nos salvaste la vida, porque prácticamente todas las lunas de todos los edificios que estaban alrededor se vinieron abajo, ¿no? Tú caminabas en el piso y parecía una alfombra de vidrios rotos, ¿no? Entonces, mínimo hubiésemos salido heridos. Pero como estuvimos a media cuadra, un poco que la onda expansiva sí nos tocó, ¿no? Esa fue una, y ahí un día, ¿no? Nos estábamos yendo a colocar afiches de un concierto que se iba a hacer, y eso fue el año 91, 92, y íbamos para Barranco a pegar estos afiches de un concierto que se iba a hacer, y estábamos en la avenida Wilson tomando la 7-3, ¿no? La que nos llevaba a Barranco, una línea verde. Pero en esa época habían dos, la A y la B. La cosa era que íbamos a tomar la A, la que se iba todo Wilson,
o sea, y entraba a Arenales y de ahí volteaba pues para Barranco. Y entraba a San Isidro, pero la que teníamos que tomar, la más rápida, la que nos dejaba más cerca al lugar donde pensábamos ir a pegar estos afiches, era la B, la que agarraba y volteaba por la Avenida España, por el bypass que hay por debajo, que ahora es del Metropolitano, y salía a la vía expresa y se iba toda la vía expresa, ¿no? Entonces casi tomamos la primera, entonces nos bajamos y bueno, y subimos, ¿no? Y justo ahí atrás viene la otra. Entonces nos subimos a ese ya. Entonces cuando estamos cruzando el Paseo Colón, entrando ya para Vía Expresa, explotan el atentado a la SUNAT, ¿no? Que está justo en esa esquina, casi de Paseo Colón, con Wilson. Y bueno, ya pues ya nos fuimos, bajamos en la Avenida México, guardamos las cosas en el hueco que quedaba en Santa Beatriz, que era el lugar donde hacemos conciertos, y caminando y nos dimos cuenta pues que la 7-3 que no habíamos tomado, se había quedado estacionada en esa misma esquina y obviamente había sido afectada por esas bombas que habían puesto en la SUNAT. Entonces, por un pelo, pues nos salvamos, ¿no? De alguna forma, porque fue una explosión muy fuerte. Tanto así que cuando nosotros estábamos cruzando, no te digo, Wilson por el monumento a Grau, el bus se movió, o sea, se movió por la onda expansiva, o sea, fue muy fuerte. Entonces, así ha habido otras, ¿no? Pero estas son las más, o sea, las más cercanas que he estado, ¿no? Es increíble. Que- Ujú. Ahora, otra pregunta. Bueno, así se vivía en esa época. Sí, todo peligroso era. Para los Ujú. jóvenes que quisiéramos leer sobre el conflicto armado interno, ¿qué información vital encontraríamos en su novela? No te entendí lo último. Para los jóvenes que quisiéramos leer sobre el conflicto armado interno, ¿qué información vital encontraríamos en su novela? Generación Cochabamba. Bueno, encontrarían pues la vitalidad que teníamos en el sentido de que a pesar del panorama sombrío en que vivíamos en esa época, ¿no? Porque no solo era la cuestión del terrorismo, sino también era otros factores como la crisis económica, ¿no? La inflación que hizo que muchos optaran por irse del país, ¿no? Emigrar. Es que a pesar de todo, de ese panorama sombrío, teníamos ganas de vivir, ¿no? De existir, ¿no? De dejar constancia de que hemos pasado por este mundo, de no dejarnos que la situación nos venza, ¿no? O nos apague. Entonces, a pesar de todo eso, sentíamos que teníamos que vivir, ¿no? Yo veo, hay un concierto en YouTube que alguien grabó en 1989 en la Peña Huascarán, que se llama Lima se muere, el concierto. Está completo y ahí me veo yo con 19 años, ¿no? Y veo a mis amigos, bueno, hasta ahora muchos de esa época que todavía siguen, y me doy cuenta que a pesar de todo lo que sufríamos en ese momento, se nos veía alegres, ¿no? Se nos veía contentos, con ganas de vivir en el Pogo, en ese concierto, ¿no? Entonces, veo ya con los años y realmente, pues, o sea, la experiencia vital que teníamos ahí era esa, ¿no? De sobreponernos a las circunstancias y sentirnos felices de estar con vida, ¿no? ¿Qué tipo de libros le gusta leer a usted? A ver, me gusta leer libros, bueno, novelas, ¿no? Hay ciertos, no todo también, ¿no? O sea, me gustan algunos temas que tienen que ver con el realismo, historias urbanas sobre todo. Me gusta mucho libros que tengan que ver con la Segunda Guerra Mundial, libros de política, pues, ¿no? Que tengan que ver con el comunismo también, ¿no? Con el fascismo, eh, ¿cómo se llama? Me gusta leer mucho sobre rock también, ¿no? O sea, mis libros, mi librero tiene una parte muy grande de literatura, de todo, peruana, ¿no? De varios países, como también tiene una sección de ensayos, ¿no? Sobre el Perú, sobre muchas cosas. Tiene una literatura, un libro sobre rock, y un libro sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, o sea, cosas así, ¿no? O sea, por eso, por último, estoy leyendo un libro que tiene que ver mucho
con literatura y con la etapa del comunismo en la Unión Soviética, ¿no? O en la Rusia actual. Es la biografía de Vasily Grossman, un escritor soviético que escribió una novela que se llama Vida y Destino, que es considerada como la Guerra y Paz de Tolstoy de este tiempo. Pero cabe la particularidad de que Vasily Grossman, a pesar de ser un convencido comunista, pero criticaba a la Unión Soviética, el país donde nació, y su novela Vida y Destino es una crítica al estalinismo, ¿no? O sea, una época del comunismo en la Unión Soviética. Entonces, y te revela muchas cosas, ¿no? Esta biografía de cómo se vivía en esa época, ¿cómo se llama? Las atrocidades que cometió el estalinismo y todo eso, ¿no? Entonces, va por varios temas, ¿no? Así como también estoy leyendo paralelamente una novela de J.J. Maldonado que se llama algo así como que, bueno, no recuerdo, es medio largo el título, ¿no? Algo del amor es como un perro, algo así, ¿no? Que está ambientada acá en la Lima de estos años, ¿no? Es una novela de aprendizaje de un joven que pertenece a una pandilla en el Callao y todo eso, ¿no? Y todo lo que se lleva, ¿no? Anteriormente estuve leyendo un libro de investigación de Hugo Coya sobre el Che Guevara, ¿no? Muy interesante también. Y bueno, sí he estado, esa es mi lectura, ¿no? También he leído el libro de Bruno Pola, que se llama La ciudad que no existe, que es sobre la ocupación chilena de Lima después de la guerra con Chile, ¿no? La guerra del Pacífico, de cómo era la vida en una Lima ocupada por el ejército chileno. Entonces, esas más o menos son mis lecturas, ¿no? También estoy leyendo la biografía de Das Stutz. Los Stutz es la banda de Iggy Pop, un cantante, y los Stutz es como que una banda proto-punk, ¿no? O sea, como que antecedente al punk, ¿no? En el sentido de la distorsión de sus guitarras, de la temática de sus letras. Entonces Iggy Pop ya se volvió solista, entonces es un referente, ¿no? Entonces, esas más o menos son mis lecturas, lo que me interesa leer siempre. Ok. Interesantes los libros que mencionó. Ahora voy a pasar con mi compañero González. Ya, ok. A ver, la pregunta que le voy a hacer, ¿cuáles son sus películas favoritas? A ver, son varias. Me gusta mucho, por decirte, Cinema Paradiso, ¿no? Es una novela italiana de Giuseppe Tornatore, se las recomiendo. De ahí una más urbanas, Rumble Fish, una película de Coppola, con Mickey Rourke, Matt Dillon, y otra película también, La Naranja Mecánica, de Stanley Kubrick. Hay otra película que me gusta mucho también, es Blade Runner, ya es con Harrison Ford. Es que ahora han dado una secuela que se llama Blade Runner 2049, ¿no? La primera es de 1981, ¿no? Blade Runner. Ahora último, de las que me ha gustado mucho ha sido Queen, ¿no? La Bohemian Rhapsody. Bueno, ¿no? Esas son las que más recuerdo. Ahí de guerra, por eso me gusta una película que se llama La Cruz de Hierro, del director Sam Peckinpah, que es que cuando yo la vi tenía 10 años, 9 años, 11 años, no me acuerdo muy bien, que siempre había visto películas gringas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, las de Hollywood, donde sale John Wayne y todo eso, donde los gringos, los norteamericanos pues ganan todo y las tropas alemanas pues son prácticamente, no sé, pues o sea, son como que no saben pelear. Pero en la Cruz de Hierro ahí sí como que se veía todo el horror de la guerra, ¿no? Y curiosamente era una producción, ¿cómo se llama? Europea. Y el escenario de guerra era el Frente Oriental, ¿no? Alemania contra la Unión Soviética. Entonces ahí era más que una guerra convencional, una guerra ideológica. Entonces la Cruz de Hierro narra pues las carencias, los sufrimientos de un pelotón alemán en el Frente Oriental, y bueno, pues donde solamente ya no era el amor a la patria lo que los llamaba a luchar, pues, sino
la sobrevivencia, ¿no? Sobrevivir, ¿no? La lealtad de la amistad. Entonces, no, ya los valores que supuestamente se exaltan en ciertas películas de guerra, que es el patriotismo y todo eso, ahí quedan de lado, ¿no? Ahí es la sobrevivencia y bueno, ¿no? Y la ayuda mutua entre un pelotón de soldados alemanes. ¿No? Ok, le paso con mi compañero Arturo que le va a hablar la última pregunta y ya. Ok. Bueno, para no quitarle mucho tiempo, le haremos la última pregunta, señor. ¿Algún consejo para los escritores novatos? A ver, lo que yo siempre aconsejo es esto, ¿no? Que si se van a poner a escribir, escriban como quieran, cuando quieran y como puedan. O sea, que lo que escriban no les salga de acá, de las entrañas, ni tanto del corazón, sino de las entrañas. Que sean honestos en escribir, ¿no? No imitando a nadie, siendo ustedes mismos. Y sobre todo crean en lo que escriban. Porque cuando yo tenía la novela y un editor me rechazó, yo entré en pánico, dije, pucha, he escrito tanto tiempo un bodrio, ¿no? Pero yo creía que había escrito algo importante, al menos para mí. Sentía que era muy importante para mí y me lancé a publicarlo. Si yo le hubiese hecho caso a ese editor, de repente mi novela estaría guardada en un cajón y nadie la conocería más que yo. Y me lancé a publicar por mi cuenta y miren, la novela tiene una edición de autor, o sea, yo la hice, tiene 3 ediciones con una editorial independiente, tiene una edición con 6 Barral, de la editorial Planeta, que es una editorial grande, tiene una edición en España, ¿no? La publicó Pepitas de Calabaza, una editorial independiente, pero muy reconocida en España. Tiene una tesis, la novela sobre Generación Cochabamba en la Católica, de licenciatura en literatura, tiene una tesis de maestría, también Generación Cochabamba. Se están escribiendo 2 tesis más, una en San Marcos y otra en la Católica de maestría también, y una chica en la Universidad de Quebec, Canadá, también la ha incluido en una tesis sobre literatura peruana actual. Entonces, de alguna forma la novela ha tenido su propio mérito y ha llegado hasta donde está ahora, ¿no? Entonces, si yo no hubiese creído en lo que había escrito, como les digo, la novela todavía estaría inédita, estaría guardada en un cajón, ¿no? Entonces me lancé. Yo recuerdo cuando presenté la novela el 2007, dije, ¿no? Tengo la sensación de que me he lanzado desde un 5º piso a una piscina, ¿no? Y que solo el tiempo me dirá si la piscina tenía agua. Entonces, me doy cuenta que sí tenía bastante agua, ¿no? Entonces ahí aterrizó la novela y ha caminado sola por sus propios medios. Entonces mi consejo es ese, ¿no? Que crean en lo que escriban y que escriban como puedan, cuando quieran y como, ¿no? Que les nazca bien de adentro, ¿no? Que sean honestos con lo que están escribiendo. Muchas gracias, señor. Lo tendremos, Gracias, lo tendremos en cuenta. Y lean muchísimo también, ¿no? Que lean bastante, ¿no? Leer es la base de todo. Cierto, es la base de todo. Cierto, cierto. Muchas gracias.